El sistema penal no es la respuesta para los conflictos en los que intervienen jóvenes, niños, niñas, ya sea como ofensores o como partes activas de estos conflictos, ¿no? Entonces, primero que nada sistema penal no es la respuesta, y entonces pensar cuáles son las respuestas. Una primera cuestión que tiene que tenerse en cuenta es la necesaria interdisciplinariedad con la que tiene que tratarse el tema. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta que estamos hablando de personas que están en situaciones de conflicto y que en general cuando participan activamente, es decir, como ofensores o como ofensoras en situaciones delictivas, vienen a su vez en general de contextos en los que ellos mismos y ellas mismas vienen siendo víctimas de situaciones en situaciones de conflicto. Con lo cual la interdisciplinariedad implica no pensar solo desde jurídico penal el tema, sino pensar que tenemos que hablar de la integralidad de situaciones, de derechos, de contextos, de sujetos que hacen a la red de interacciones de estos niños y niñas. ¿Qué quiero decir? El mundo adulto. Nosotros los adultos, nosotras las adultas, somos quienes conformamos la sociedad, con sus leyes, con sus pautas, con sus normas, con lo que sucede y no sucede, y los niños y las niñas van creciendo en esa sociedad. Si viven en situaciones de conflicto y en contextos de conflicto, y en algún momento a temprana edad ellos mismos empiezan a ser agresores en esos ámbitos de conflicto, es bastante, podríamos decir, simplista o hipócrita que como adultos digamos la responsabilidad es de ellos o de ellas. Entonces, interdisciplinariedad implica convocar a educadores, convocar al ámbito de salud, convocar a psicólogos, muchos ámbitos que nos puedan explicar cómo trabajar estos conflictos. Cuando pensamos 14 y 15 años y por otro lado hablamos de la ampliación de lo que podría ser el espacio del sistema penal juvenil, en realidad es un poco un eufemismo, ¿no? Decimos sistema penal juvenil para no sentirnos tan mal, porque cuando pensamos en chicos y chicas de 14 y 15 años, en nuestros ámbitos de familia y amigos, no vamos a estar diciendo los jóvenes de la familia, vamos a estar diciendo los chicos. Pero cuando pareciera ser que son de otros ámbitos más marginales, más oscuros, y lo digo a propósito, más pobres, no son chicos o chicas, no son niños o niñas, parece que son jóvenes y esto ya nos da la idea de alguien que hasta se lo piensa como más agresivo, ¿no? Si pensamos en si se puede o no se puede, no se debería. Y en principio porque se supone que Argentina también es parte de distintos instrumentos, en distintos, digamos, organismos, ha firmado distintas convenciones y acuerdos, compromisos internacionales, que en todo ese entramado lo que se prevé es que vayamos incrementando y mejorando los espacios de protección de derechos. Y hay un principio clave, que es el principio de no regresividad. ¿Qué significa esto? Que una vez que se ha logrado reconocimiento de derechos en ciertos campos, ese Estado no puede volver atrás. Si nosotros dijéramos ahora que vamos a ampliar el espacio de intervención del sistema penal, incluyendo a chicos y chicas de 14 y 15 años, pareciera ser para muchos que es un avance, vamos a tener más seguridad. Y esto es una gran falacia. Lo que estamos haciendo, sin lugar a dudas, es reducir los espacios de protección de derechos, por lo tanto estamos violando ese principio de no regresividad. Pero lo que no se nos dice cuando se hacen estas comparaciones, países desarrollados tienen algo con una edad incluso más baja, lo que no se nos dice son los enormes problemas que esto causa en Inglaterra. Lo que no se nos dice es que la juventud en Inglaterra, a pesar de tener esa legislación, sigue siendo una juventud bastante conflictiva y con altos índices de violencia, es decir, no ha disminuido la cantidad de conflicto. Por otro lado, tiene índices de suicidio alto de niños en situaciones de encierro. Es decir, todo esto cuando se hace un trabajo de tipo comparativo y se habla de normativa internacional o de nacional en otros espacios, no se dice. Y eso también es algo que un debate serio debería incluir.